Explosión en visita papal. Intento de homicidio. El Papa ataca a Trump, pero abre la puerta a musulmanes dentro del Vaticano. Se acaba la luna de miel entre el presidente de Estados Unidos y la presidenta de Italia. Bienvenidos a La Verdad Política. Aquí se entiende lo que otros solo mencionan por encima. Atención a esto, amigos, porque lo que pasó el pasado 13 de abril del 2026 no es una noticia más. Es una mezcla explosiva de religión, terrorismo y poder global. Ese día comenzó la visita histórica del Papa León XIV a Argelia, la primera vez que un pontífice pisa ese país. Todo parecía un mensaje de paz, pero en cuestión de minutos todo cambia. En la ciudad de Blida, a unos 40 kilómetros de la capital, ocurre un doble atentado suicida. Dos hombres se acercan a una comisaría. Un agente sospecha, los detecta y en segundos, ¡boom!, activan los explosivos. La detonación es inmediata. Los dos atacantes mueren en el acto. El objetivo no se cumple, pero el impacto sí. Hay varios heridos, aunque no se confirma una cifra exacta. No hay más muertos, pero la escena es caótica. Lluvia ligera, sirenas, policía por todas partes y videos que empiezan a circular en redes sociales, con cuerpos cubiertos y tensión total. Ahora, atención a esto. Nadie se atribuye el ataque, ningún grupo, ninguna organización, nada. Y cuando no hay responsables claros, el misterio crece. Y con el misterio, las sospechas. Pero aquí hay algo clave. No hay evidencia de que el atentado fuera contra el Papa. Sin embargo, la coincidencia es demasiado fuerte. Ocurre justo el mismo día, en el mismo momento en que el pontífice inicia su agenda. Ese mismo día, León XIV se reúne con el presidente de Argelia, visita la Gran Mezquita y también la Basílica de Nuestra Señora de África. Su mensaje es claro: paz, diálogo, reconciliación. Pero mientras habla de paz, la realidad muestra otra cosa. Aún así, la visita continúa, no se cancela, no se detiene. El Papa sigue su recorrido y viaja a Annaba para honrar a San Agustín. El mensaje directo es no ceder ante la violencia, pero esto no ocurre de manera aislada. Esto pasa en medio de una tensión mundial enorme. Desde febrero del 2026 hay una guerra activa entre Estados Unidos, Israel e Irán. Bajo el gobierno de Donald Trump se lanza una operación militar masiva. Ataques aéreos, drones, misiles, objetivo: destruir la capacidad militar iraní y, por supuesto, frenar su avance nuclear. La escalada llega a otro nivel, con un bloqueo naval en el estrecho de Hormuz, una de las rutas petroleras más importantes del mundo. Y aunque Trump dice que la guerra está por terminar, la realidad es otra. El conflicto sigue, las tensiones aumentan y el mundo observa. En medio de esto se da un choque directo, no de armas, sino de ideas. El Papa León XIV rechaza la guerra, habla de diálogo, de negociación, de evitar una tragedia mayor. Pero Trump responde con dureza, lo critica públicamente, lo llama débil y deja claro que no acepta cuestionamientos. La tensión sube, pero el Papa no retrocede. Dice que no tiene miedo, que su deber es hablar y defender la paz, sin atacar, pero sin callar. Y aquí es donde todo se conecta. Un atentado en Argelia, una guerra en curso y un enfrentamiento ideológico global. No es un hecho aislado, como dije, es una señal de un mundo cada vez más al límite. Y esta noticia desempolva un dato clave que conecta al Papa con los musulmanes. Todo se remonta a octubre del 2025. En pleno pontificiado del Papa León XIV, se toma una decisión silenciosa, discreta, pero altamente simbólica. Dentro de la Biblioteca Apostólica Vaticana, uno de los lugares más protegidos y valiosos del mundo, se habilita, escúchese bien, se habilita un pequeño cuarto con una alfombra orientada hacia la Meca. El objetivo: permitir que investigadores musulmanes que trabajan durante horas en los archivos puedan hacer sus oraciones sin salir del edificio. Un detalle logístico, una solución práctica, pero que rápidamente se convierte en noticia mundial. Según explica el viceprefecto Giacomo Cardialini, la decisión no fue ideológica, fue una respuesta directa a una solicitud concreta.
Académicos musulmanes pidieron un espacio y el Vaticano simplemente lo concedió. No es una mezquita, no es un espacio público, comentan. No es una apertura general, es un cuarto pequeño, privado, de uso restringido, solo para investigadores autorizados, nada más. Pero aquí es donde todo cambia, porque aunque el gesto es pequeño, el simbolismo es enorme. Estamos hablando del corazón intelectual del Vaticano, un lugar donde se conservan millones de manuscritos, incluyendo antiguos ejemplares del Corán. Un lugar que ya recibe investigadores de todo el mundo, sin importar su religión. Y en este contexto, la decisión tiene lógica: facilitar el trabajo académico, evitar interrupciones, permitir jornadas completas de investigación. Pero la reacción no fue tranquila, fue inmediata y profundamente dividida. Por un lado, muchos lo ven como un gesto de respeto, de hospitalidad, de diálogo interreligioso, una señal de apertura, en línea con una iglesia que busca tender puentes. Pero por otro lado, surgen críticas fuertes, muy fuertes. Se habla de concesión innecesaria, de debilidad simbólica, de ceder espacio en el centro mismo del Vaticano. Y aquí aparece el punto más sensible: la comparación. Muchos cuestionan cómo es posible este gesto cuando en varios países de mayoría musulmana el cristianismo enfrenta restricciones y persecución, iglesias que no se pueden construir, prácticas religiosas limitadas. Y entonces surge la pregunta: ¿es esto equilibrio o es una apertura unilateral? Hasta ahora, el Papa León XIV no ha hecho declaraciones directas sobre este caso específico, pero su línea es clara: diálogo, apertura, encuentro entre religiones, sin confrontación, sin imposición. Mientras tanto, el Vaticano ha sido enfático: esto no es un cambio estructural, no es una transformación del lugar, no es una señal doctrinal, es una solución práctica, puntual, limitada. Un cuarto auxiliar reasignado para una necesidad concreta, nada más. Y hasta abril del 2026, la sala sigue funcionando igual, sin incidentes, sin ampliaciones, sin cambios. Pero el debate sigue vivo, porque este caso pone sobre la mesa algo mucho más profundo. ¿Hasta dónde llega la hospitalidad sin perder identidad? ¿Dónde está la línea entre apertura y concesión? Y en un mundo cada vez más tensionado, donde religión y política chocan constantemente, este tipo de decisiones, aunque parezcan pequeñas, terminan teniendo un eco global. No es solo un cuarto con una alfombra, es un símbolo que cada quien interpreta a su manera, según su propia cosmovisión. Pero mientras en el Vaticano se hablaba de apertura y diálogo, en la política mundial las alianzas comienzan a romperse. Atención a esto, porque lo que acaba de pasar entre Estados Unidos e Italia es un quiebre político que nadie estaba esperando y que puede cambiar el equilibrio en Europa. El pasado 14 de abril, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rompe públicamente con una de sus aliadas más cercanas, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni. Y lo hace con declaraciones durísimas. Dice estar conmocionado, afirma que ella ya no es la misma persona y lanza una frase que encendió todas las alarmas: Italia tampoco será el mismo país. El mensaje es claro: la relación se rompió. Pero aquí viene lo más importante: esto no era cualquier relación. Durante años, Meloni fue una de las líderes europeas más cercanas al presidente Donald Trump, desde el 2022. Desde esa fecha construyeron una alianza fuerte. Compartían la visión en cuanto a migración, soberanía, política internacional. Incluso Meloni fue la única líder europea presente en la posesión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Era su aliada clave en Europa y en cuestión de 48 horas todo se derrumba. Pero, ¿qué fue lo que pasó? Todo gira alrededor de 3 decisiones clave. Primero, Meloni defendió al Papa León XIV. Calificó como inaceptables los ataques de Trump contra el pontífice. Segundo, Italia dijo no a la guerra contra Irán, de forma directa, sin rodeos. No es nuestra guerra. Tercero, se negó a permitir el uso de bases italianas para operaciones militares estadounidenses. Y eso es un golpe estratégico enorme, porque Italia es clave dentro de la OTAN. Tiene bases fundamentadas en el Mediterráneo y sin ese apoyo, la operación militar
se complica. Trump responde con todo, acusa a Meloni de no apoyar lo suficiente, de querer que Estados Unidos haga todo el trabajo, de fallar en temas energéticos y de debilitar la alianza. Pero esto no es un cambio ideológico, es un cambio estratégico. Y aquí está la clave real. Italia está en crisis energética. La guerra con Irán y el bloqueo en el estrecho de Hormuz han disparado los precios del petróleo. Cuando Trump lo ataca, toda la clase política italiana reacciona. No solo la oposición, también los aliados. Se forma un bloque y Meloni no puede ignorarlo. Sería un costo político muy alto. A esto se le suma la presión europea. La Unión Europea no quiere otra guerra. Varios países están rechazando apoyar militarmente a Estados Unidos. Europa busca desescalar, no escalar, y Meloni se alinea con esa postura política. Repito, no por ideología, sino por conveniencia, por estabilidad, por supervivencia política. Y por supuesto, las reacciones no tardaron. En Italia hay un apoyo transversal a la soberanía nacional, pero también hay críticas. Algunos dicen que Meloni fue abandonada. Otros, por su parte, dicen que fue valiente por enfrentarse a Trump. En redes sociales el debate estalla. Unos la celebran, otros la cuestionan, pero todos coinciden en algo. Esto cambia el tablero político. Y aquí está el punto final. Esto no es solo una pelea personal, es un choque entre dos modelos. Uno de alineación total con Estados Unidos y otro de autonomía estratégica europea. Y cuando una aliada clave como Italia decide marcar distancia, el impacto no es menor. Es una señal clara de que incluso dentro del bloque occidental las grietas ya son visibles. Amigos, hasta aquí por ahora este informe. Esto apenas comienza y vale la pena que más personas lo tengan en el radar. Nos vemos en el siguiente informe. Hasta la próxima.